Hay muchas cosas para hacer en Córdoba capital. Lo ideal es visitarlo entre 2 y 3 días. Vení, que te mostramos qué tenemos para hacer. Córdoba capital es la segunda ciudad más importante de la Argentina después de Buenos Aires y aunque muchos no lo sepan, tiene cientos de actividades para realizar. En los últimos años la capital provincial creció mucho y tiene barrios como Nueva Córdoba o el Centro que son dignos de visitar y son de los más lindos que tiene el país. En este video te vamos a estar mostrando lo que para nosotros no te podés perder en un viaje a Córdoba, capital del cuarteto. Lo estaremos dividiendo en 2 días, que es lo que se necesita como mínimo para visitarla, pero obviamente si pueden estirar la estadía, mucho mejor. Además, te estaremos dando algunas opciones de comida imperdibles. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Comenzaremos nuestra visita por el centro de la ciudad, un lugar recomendable para conocer cualquier día de la semana. Aquí llegaremos a la plaza principal que, como la mayoría de las ciudades argentinas, lleva el nombre de Plaza San Martín. Este lugar existe desde 1577, 4 años después de la fundación de Córdoba. El parquizado fue realizado por Carlos Tais, el mismo que hizo el Parque Sarmiento en Córdoba, que luego visitaremos, y el Rosedal de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, a pesar de que la plaza es muy linda, se encuentra algo abandonada en algunos sectores, pero es digna de visitar. En sus alrededores se encuentran 2 edificios históricos de la ciudad. En primer lugar, la Catedral de Córdoba, que fue inaugurada 5 años después que la plaza, en 1582. Aquí se destaca su cúpula principal y sus techos con pinturas realmente increíbles. Esta iglesia, recordemos, fue una de las visitadas por el Papa Juan Pablo II en su gira por Argentina en 1987. Además, aquí descansan los restos del general José María Paz y de Ann Funes, entre otros. Ya sean creyentes o no, hay que visitarlo por lo que representa este edificio. Al lado de la catedral se encuentra el Cabildo de Córdoba. Por fuera es muy similar a cualquier cabildo que podemos encontrar en las grandes ciudades de la Argentina, pero se puede visitar de manera gratuita y conocer sus habitaciones y patios, que es muy lindo. Este edificio fue inaugurado en 1610 y sus primeros ocupantes fueron los alcaldes y regidores de la ciudad. Ahora llegamos a la manzana jesuítica, lo más visitado de la ciudad de Córdoba. Tengamos en cuenta que todo esto que estamos viendo se puede hacer caminando, ya que es muy cerca una atracción de la otra. Esta manzana es un conjunto de edificios en donde podremos encontrar la iglesia de la compañía, la capilla doméstica y la residencia de los padres. También está el antiguo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue en 1599 cuando la Compañía de Jesús se asienta en la ciudad de Córdoba en este espacio. Aquí, en esos años, se empezó a desarrollar la labor espiritual y educativa de la compañía, que terminó dando origen a la Universidad Nacional de Córdoba, que fue la primera del país, y al Colegio Nacional Montserrat, que hoy en día sigue existiendo y es uno de los más exclusivos de la ciudad. Caminar por estas calles angostas con edificios históricos es realmente una experiencia única, nos sentiremos en el siglo XVII. También pasaremos por el pasaje Santa Catalina, antiguo callejón colonial adoquinado. Aquí está el Museo de la Memoria y el Convento Santa Catalina de Siena. Para quienes no saben quién fue el Marqués de Sobremonte, este es un lindo museo para conocer su historia de manera rápida, sencilla e interactiva. Además, la entrada es completamente gratuita. Esta es la que supo ser casa del Marqués y es la más antigua de Córdoba que sigue en pie. Entre lo que podemos encontrar hay colecciones de imaginería, tallas en madera y pinturas religiosas. También pueden apreciarse las colecciones de platería, textiles, accesorios ecuestres y mucho más. Ideal para conocer la historia de quien fue gobernador de Córdoba del Tucumán. Ahora vamos a otro museo un poco diferente. Todos sabemos que la música de Córdoba es el cuarteto y todo lo que te imagines de esta música lo podremos encontrar en este lugar. La entrada es gratis y se visita rápido, pero te aseguramos que vale la pena y mucho.
Acá vamos a encontrar la historia del cuarteto contada a través de imágenes, escritos, discos y mucho más. Desde el nacimiento con el cuarteto Leonoro, el Pibe de Oro y la Mona Jiménez. Además hay ropa, discos, cassettes y mucho más de los principales referentes de esta música, desde la Mona, pasando por Rodrigo hasta los más actuales. Es algo imperdible. Otra cosa que te vas a encontrar por esta zona y por varias de Córdoba es el río que atraviesa de este a oeste la ciudad. A este lugar se lo llama La Cañada y es un buen sitio para ver cómo funciona la ciudad en el día a día. En todas estas visitas seguramente te agarre hambre. En ese caso nuestra recomendación para este día es probar un buen alfajor cordobés. Nuestros preferidos son los de la Quinta o los del Nazareno. Ambos los podemos encontrar por varios lugares de Córdoba y no te los podés perder. Si no, también podés comer un lomito. En realidad no podés, tenés que comer un lomito. No podés irte de Córdoba sin probar uno. Si querés ver los lugares que para nosotros no te podés perder para comer en Córdoba capital, mira el video recomendado. Nuestro segundo día en Córdoba lo usaremos para recorrer una zona de moda y más moderna de la ciudad, pero no por eso menos espectacular. El barrio de Nueva Córdoba está lleno de lugares para conocer, no solo atracciones turísticas que vamos a estar viendo a continuación, sino que está lleno de opciones gastronómicas, ya sean restaurantes, bares o cafés de especialidad. Acá está la movida más joven de Córdoba, es algo que no hay que perderse. Empezamos por el Parque Sarmiento, el pulmón verde más grande de Córdoba capital. Ingresaremos al parque por la esquina de Poeta, Lugones y Roldán para llegar al mirador del Coniferal. Luego de subir 121 escalones, llegaremos a este mirador que nos muestra gran parte de la ciudad desde las alturas. Imperdible. El parque, como decíamos anteriormente, fue obra del arquitecto francés Carlos Thys. Llevó 22 años construirlo en su totalidad. El Sarmiento inicialmente fue diseñado como un predio forestado, pero de a poco con el tiempo fue sumando varias opciones más. Desde paseos peatonales hasta bicisenda es ideal para pasar un buen rato. Si van con chicos también hay un parque de diversiones que abre los fines de semana durante el año y todos los días en época de verano. Además hay un zoológico, pista de patinaje, un lago artificial y mucho más. Cada espacio del parque está pensado para que lo disfruten los vecinos y turistas. Además, aquí se encuentra la sede principal de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo que prácticamente a cualquier hora del día está lleno de gente joven en los alrededores. A muy pocas cuadras del parque llegaremos al edificio más lindo de Córdoba. El Palacio Ferreira alberga actualmente al Museo Evita. Su entrada es paga, pero es muy económica. Les recomendamos buscar en su página web cuál es el precio actualizado. El palacio tiene una construcción de estilo francés. Cuenta con 35 dormitorios, 19 baños y decenas de salas. Son 500 metros cuadrados en donde residía la familia Ferreira. Acá se exhibe la principal colección de arte de la provincia de Córdoba, pudiendo encontrar obras de artistas locales e internacionales. Más allá de lo que podemos encontrar, una de las cosas más interesantes es el edificio en sí. Es increíble pensar que una familia vivía en un lugar así. Ya con verlo de afuera te sorprende. Además, se puede pasar a sus jardines de manera completamente gratuita, ideal para descansar un rato de tanto recorrer la ciudad. Ahora llegaremos al punto neurálgico de la ciudad de Córdoba. El lugar donde se encuentra el shopping Patio Olmos es utilizado para manifestaciones, festejos y todo lo que en Buenos Aires pasa en el Obelisco. Más allá de eso, el centro comercial está dentro de un edificio que antiguamente fue un colegio y es un palacio. Además de marcas de indumentaria, acá podemos encontrar cines, un amplio patio de comidas y un hermoso sector para los más chicos de la familia. Si están aburridos, llueve o sus niños quieren divertirse, vayan al último piso de este shopping que tiene muchas opciones para pasarla muy bien. Ahora llegaremos al corazón del barrio de Nueva Córdoba. El Paseo del Buen Pastor es un complejo cultural en donde hay muchas actividades artísticas y gastronómicas en un espacio rescatado para el uso de los vecinos. Durante casi 100 años este lugar funcionó como una cárcel de mujeres, pero en 2007 se puso a disposición de la comunidad.
Ahora es un paseo que no hay que perderse, está lleno de lugares para comer, descansar o simplemente disfrutar de sus shows de fuentes. Actualmente es sin dudas el punto de reunión de los cordobeses y turistas. Frente al Paseo del Buen Pastor se encuentra la iglesia más linda de Córdoba. Ya con solo verla por fuera nos va a sorprender su arquitectura. Pero atención porque se puede visitar por dentro. Para esto hay dos opciones. Una es en horario de misa. Aquí podremos entrar a la capilla principal y podremos recorrerla a nuestro gusto. La otra, y la que para nosotros es la más recomendada, es hacer el tour. Esta visita guiada se puede hacer tanto de día como de noche. En nuestro caso la hicimos de noche. Empezaremos subiendo unas escaleras secretas y nos encontraremos con toda la iglesia a nuestros pies. Luego iremos por pasillos en donde conoceremos el trasfondo de la iglesia, nos explicarán la historia y tendremos a las gárgolas que la habitan prácticamente al lado. Para terminar esta visita llegaremos hasta la cima de una de las torres para poder tener las mejores vistas de Córdoba, algo realmente espectacular. Muy cerca podremos ver el Paseo del Buen Pastor desde arriba, los edificios de la ciudad y al fondo, por supuesto, las sierras cordobesas. Aquí nos daremos cuenta de la inmensidad de esta gran ciudad. Para terminar nuestra visita a Córdoba iremos a un lugar que recomendamos visitar tanto de día como de noche, y si justo está en un fin de semana, mucho mejor. La zona de Güemes actualmente es el lugar de moda de la ciudad. Aquí está lleno de locales gastronómicos y de indumentaria que valen la pena conocer. De día, los fines de semana, se arma una feria de artesanías que es muy linda. Aquí pasaremos junto al río entre cientos de personas que vienen a disfrutar del lugar. Por la noche es cuando los más jóvenes salen a pasear y los bares y restaurantes se llenan de gente. Acá hay lugares hasta con estrellas Michelin, así que la calidad de la comida es realmente muy buena. Como decíamos, lo ideal es ir a la tardecita para poder recorrerla tanto de día como de noche. Lo recomendamos. Por supuesto que Córdoba es una ciudad enorme, por lo tanto las opciones de actividades son casi infinitas, pero estas consideramos que son las que no hay que perderse si viajamos 2 días. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta. Si tienen alguna consulta déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la próxima semana.